Buenas tardes a todos los presentes y a todas las presentes. Como ya sabéis desde Apias, Joel lleva trabajando con nosotros ya investigando sobre el tema del problema de la barroa. Este estudio de investigación que se lleva a cabo tiene una duración de 3 años. Joel? Estamos ya en la última fase. Hay muchísimos datos interesantísimos para los apicultores, para conocer un poquito más este enemigo que es la barroa. Es increíble lo que nos está haciendo de daño en todos los sentidos. Y bueno, era un buen momento para poder presentarlo más adelantado, el último de este proyecto, y luego pues haremos un poquito técnicas que estamos haciendo ya agentes por aquí, apicultores, que con menos tratamientos al año y de alguna manera estando más pendientes del crecimiento de la barroa, pues entre todos un poco pues vamos a intentar hacer alguna aclaración. Sin más preámbulos, que hable Joel. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a venir aquí con ustedes y contarles un poco a todos vosotros lo que estamos haciendo. A mí siempre me gusta comenzar un poco contando realmente qué hacemos y qué no hacemos. Nosotros no somos apicultores, nosotros somos bioquímicos, algunos, biotecnólogos otros, y trabajamos intentando saber por qué la barroa se hace resistente a los acaricidas, ¿no? Y ahora me diréis, ¿y esto por qué nos interesa? Pues yo creo que sí nos interesa y mucho, y ahora veréis por qué. Creo que al final de la charla entenderemos un poco por qué es importante que lo sepamos y por qué es importante que vosotros lo sepáis, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es que la charla la he dividido en 2 partes. Algunos de vosotros, lo más probable es que haya visto algunas de otras de mis charlas que he dado aquí, aquí no, en la sede que teníais, y hay algunas diapositivas, alguna información que ya alguno habrá visto, pero otros quizás no, y realmente me parece importante a modo de introducción, para que así tengáis, como diría, la información un poco más detallada de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Bien? Entonces, por ahí empezamos. Bueno, la abeja realmente la pongo aquí porque es vuestra... con lo que os ganáis la vida muchos de vosotros. Algunos es vuestro único medio de vida, otros lo compagináis con otras cosas, lo cual me parece muy bien. Solamente unas pequeñas pinceladas, es decir, que la mayoría de vosotros se dedica a la producción de miel, y aclarar que el tema de la producción de miel sí que es importante. El valor de la miel ronda los 7.000 millones de dólares al año en el mundo, lo cual es muchísimo dinero, pero el valor realmente que tienen las abejas, el valor mayor que tienen las abejas es precisamente su capacidad de polinizar. Se calcula que en Estados Unidos valen aproximadamente unos 17.000 millones de dólares al año, y en el mundo entero estamos hablando de 153.000 millones de euros al año. Es muchísimo dinero el que genera la polinización que hacen las abejas. Realmente es muchísimo. Hay un tercio de los cultivos aproximadamente dependen más o menos de la polinización por abejas, y 100 de ellos exclusivamente de polinización por abejas. Y esto es aproximadamente un 10% de la producción agrícola mundial, que es muchísimo, un porcentaje bastante amplio. Bien, todos sabéis que se pierden colmenas, se pierden muchas, cada uno de vosotros al año pierde una cantidad determinada. Como media, te digo por eso porque realmente no podemos ir a casos particulares, pero como media en Europa se pierde entre el 15 y el 30% de las colmenas al año. Eso es bastante. Y España está entre las que más se pierde. ¿Por qué está el mapa este así? Porque esto es una encuesta, que es una encuesta voluntaria, que se hizo esta desde hace unos 3 años. Realmente los valores más actualizados no han salido todavía. Pero aquí la Comunidad Valenciana no había participado, pero realmente, como veis, el resto de España sí que tiene este problema. En la Comunidad Valenciana está más o menos igual. De hecho, el año pasado, quiero recordar que me comentaba que había gente que había perdido 40-50% de las colmenas. Y esto más o menos lo que pasa también en los Estados Unidos. En los Estados Unidos tienen un problema serio, muy serio. Vamos, al final del invierno tienen unas pérdidas en algunos estados de hasta el 75% de las colmenas. Eso es una barbaridad muy grande, y en muchos casos, la causa de esto son varias. Hay varias causas
En muchos casos la culpa es nuestra, en muchos casos la culpa es nuestra por el deterioro del hábitat donde están las abejas, en muchos casos se mete monocultivo que la abeja no vive bien, la contaminación ambiental, especies invasoras, que si bien aquí en la Comunidad Valenciana no es mucho, en otros sitios donde hay especies que están realmente haciéndole mucho, pero que mucho daño a las colmenas. Tenemos los insecticidas. A ver, los insecticidas, no soy yo quien esté en contra de insecticidas, es necesario utilizarlos. Si no se usaran insecticidas, la producción agrícola mundial estaría muy mal. Pero ojo, si se usan mal los insecticidas, tenemos problemas serios para las abejas. Entonces, esto es importante incluirlo, aunque no es de lo más importante. De lo más importante realmente son los parásitos y patógenos. Si veis aquí, en esta gráfica de aquí, tenemos aquí, en segundo lugar, a Varroa. Varroa en segundo lugar en el mundo entero. Y solo por detrás de las enfermedades. Pero vosotros sabéis que una gran parte de estas enfermedades son transmitidas precisamente por Varroa. Varroa transmite una gran cantidad de virus, que tenemos aquí unos cuantos, que realmente hasta 23 virus diferentes transmite Varroa. Algunos de ellos es mucho más común que otros, pero realmente el problema con Varroa es que no solo se alimenta de la abeja, sino que con la transmisión de virus diezma casi completamente la colmena. No voy a darle mucho la brasa a vosotros con qué es Varroa y cómo realmente es el ciclo de vida de Varroa. Lo conocéis bastante bien. Solamente hacer énfasis en una cosa. Es un ácaro que al pasar una gran parte de su ciclo de vida dentro de la celdilla, es bastante complicado acceder a él. Bastante complicado y solamente tenemos una ventana de tiempo muy corta para poder actuar contra él. Hay algunos casos donde se plantea que la cavicida puede hacer efecto dentro de la celdilla, pero no es el más común ni tampoco es el que sea, digamos, de mejor elección, según su forma de actuar. Vale. Esto ya está distribuida por todo el mundo, es un problema serio en todo el mundo, no es algo que vaya a extenderme por aquí. Aquí me voy a extender un poquito solo, porque esta es la lista actualizada, aunque me diréis actualizada, dirás tú, actualizada a 13 de junio de 2018, es que es la que está actualizada en la página de la Agencia Española de Medicamentos, no la han actualizado desde esa época. Esto lo revisé la semana pasada y estaba así. Bien, no es algo que tenga aquí desde hace tiempo, sino que lo estoy revisando porque quiero saber cómo ha variado. Porque hay algún producto que está en esa lista que no se puede utilizar ya, que no está autorizado. Pero bien, lo pongo, realmente, el Checkmate. Checkmate está en la lista, pero ya no se puede utilizar. Es un producto que la empresa Bayer decidió retirarlo. Decidió retirarlo y ahora mismo no está en el mercado, no se puede utilizar para fines comerciales ni para producción aquí en España. Es el único que es, el principio activo es Humafos y es el único que es organofosforado, que está autorizado para utilizarlo aquí en España. Después tenemos estos tres productos que están ahora mismo autorizados para su uso aquí en España. ¿Y por qué los pongo en el mismo saco? Los pongo en el mismo saco porque los tres productos están basados en piretroides sintéticos. Aunque son productos diferentes, el Vivarol, el Apistán y el Polivar, son productos diferentes, ellos, sus principios activos, la flumetrina, el caofluorinato, y en este caso también la flumetrina, están en el mismo grupo. Y ahora veremos un poco, cuando avancemos aquí, a qué me refiero con que están en el mismo grupo. Son de la misma familia de productos. Y después tenemos aquí estos otros tres productos, que son los productos que están autorizados y que están basados en amitraz. Los tres productos están basados en amitraz. El principio activo es el mismo. En eso quiero hacer, y me veréis durante toda la charla, hacer mucho énfasis en este aspecto. Bien, un problema que de hecho hace unos días estuve también con unos apicultores y uno de los problemas o de las peticiones más importantes que se hacían era ¿cuándo saldrán productos nuevos al mercado? ¿Cuándo saldrán? ¿Qué productos nuevos podemos tener? La situación está complicada. Está muy complicada porque sacar un producto nuevo al mercado cuesta mucho dinero.
cuesta aproximadamente unos 300 millones de dólares sacar un producto nuevo al mercado. Convendréis conmigo que hay muy pocas empresas actualmente que sean capaces de invertir esa cantidad de dinero para sacar un producto para actuar contra varroa. Hay muy pocas empresas. Y lo otro es que el registro es muy lento y costoso. Después que tienes el producto, es muy lento y costoso. Con la salvedad de que actualmente, para tener un producto nuevo que sea eficaz contra cualquier plaga, no estamos hablando de varroa, contra cualquier plaga, tienes que probar aproximadamente 140.000 compuestos diferentes para sacar uno que sea bueno. Así es como está la cosa actualmente. Es decir, está bastante complicado. Por eso, ahora mismo la solución que tenemos, la solución más que tenemos más al alcance de la mano, es precisamente intentar preservar al máximo posible los productos que actualmente están y que siguen dando algún nivel de eficacia. Si trabajamos de forma integrada, si trabajamos con conocimiento de causa, podemos llegar a tener cierto nivel de control bastante bueno. Vuestro compañero después va a comentaros algunas metodologías que se pueden seguir para coordinar y combinar tanto los tratamientos con acaricidas, con aceites o con manejo, muy importante el tema del manejo, para llegar a tener un control más o menos adecuado. Bien, el problema de la resistencia viene porque precisamente en muchos casos, es cierto, lo sé, no hay muchos productos que sean eficaces y se trata de forma indiscriminada con el mismo producto durante muchísimos años. ¿Os acordáis, los más mayores, cuando empezó el tema de varroa? Cuando empezó el tema de varroa, se trataba con fluvalinato una vez al año. Y aquello era un tiro. Se trataba una vez al año y perfecto, no había ningún problema con varroa, porque las eliminaba todas. A partir de los años 90 empezó a haber problemas. A finales de los años 90 empezó a haber problemas con varroa. ¿Por qué? Porque se hizo resistente al tratamiento con fluvalinato. Se cambió a Checkmate. Se cambió a Checkmate, muy efectivo durante unos años. Hace unos 4 años, o 5, no me acuerdo bien, por ahí más o menos, empezó a haber problemas con Checkmate, pero fue fulminante. ¿Por qué? Porque la varroa se había hecho resistente también. Hace unos años que se está tratando de forma indiscriminada con amitraz. Todavía sigue siendo eficaz, vosotros lo sabéis, todavía sigue siendo eficaz, pero creedme, hay sitios ya donde no lo es tanto, y os voy a enseñar algunos datos que van a mostrar claramente que ya no es para nada el 95% que pone la caja, para nada, es bastante menor que eso, y al quedarse con canto de los dientes en algunos casos, y en algunos sitios ya hemos visto que hay resistencia a amitraz. Y sabemos también por qué se ha hecho resistente a la amitraz. Y ahora veremos alguna imagen donde os enseñaré por qué. Y veremos qué podemos hacer con esto. ¿Vale? Bien. Para saber exactamente esta diapositiva me gusta ponerla, aunque tiene mucha letra ahí, pero me gusta ponerla porque quiero que sepáis exactamente lo que es resistencia. Resistencia es realmente un cambio hereditario. Es algo que tiene que modificarse el genoma de varroa, es decir, el ADN de varroa tiene que cambiar para poder hablar de resistencia. Si no, no estamos hablando de resistencia. El tratamiento puede fallar por otras muchas cosas. Y eso también es algo que quiero hacer mucho énfasis. Puede haber fallos de tratamiento por muchas razones. Una de ellas por tratar mal, otra por tratar cuando no toca y otra por tratar con lo que no toca. ¿Bien? Pero resistencia solo ocurre cuando hay un cambio en varroa. Es decir, hablando mal y pronto, el bicho se tiene que modificar para que entonces hablemos de resistencia. Resistencia cruzada es cuando yo aplico un insecticida o un acaricida que no he utilizado antes y la varroa es resistente. Esa es peligrosísima. ¿Por qué? Porque yo he seleccionado la resistencia utilizando otro producto.
de la misma familia probablemente. Y ahora veréis por qué. También ocurre esto. Esta es muy peligrosa. Pero si esta es peligrosa, esta lo es también. Y mucho. Resistencia múltiple. ¿Qué pasa con esto? Es cuando digo, bien, ahora trato con este. El mes que viene trato con el otro. Y al mes siguiente trato con otro más. Y así lo trato durante años. De esa forma. Se genera resistencia a todo. A todo lo que tengo. Entonces, de pronto, nada hace efecto. Esta es la resistencia múltiple. Y lo otro es que tenemos una ventana que nadie sabe cómo es. Esto no se sabe porque depende de muchísimos factores. Que hay una ventana entre 2 y 20 años para que se genere resistencia. Esto depende mucho del producto y depende muchísimo de la especie en cuestión. ¿Por qué se produce la resistencia? Las poblaciones dianas son muy grandes. ¿Cuántas barroas hay en una colmena? Miles y miles de barroas. Una colmena puede dar muchos miles de barroas. Con lo cual, a poquito que haya una frecuencia de mutación, aunque sea bajita, muy bajita, si hay muchísimas barroas, al final alguna va a ser resistente. Alguna va a ser resistente y esa la voy a seleccionar, porque le voy a estar echando el producto, voy a matar al resto, con lo cual voy a quedarme con las que son resistentes. Una cosa importante es el tipo de reproducción. Esto lo pongo aquí, realmente es un poco por daros una idea de la importancia que tienen los temas genéticos aquí. Varroa, los machos de Varroa tienen una sola copia del genoma. Y las hembras tienen 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que en caso de que los machos tengan el alelo de resistencia, se van a fijar muy rápidamente en la población. Una vez que un macho tiene el alelo de resistencia, se fijan muy rápidamente en la población. Es algo que favorece muchísimo que la resistencia se extienda por toda la población. Se extiende en la colmena y por las colmenas que están alrededor. Otro aspecto importante es pues, la ventaja selectiva. ¿Por qué? Por lo que he comentado hace un momento. Una vez que hay alguna barroa resistente y yo trato otra vez con el mismo producto, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar a las que no son resistentes y ¿cuáles se van a quedar ahí? Las resistentes. Por tanto, esas se van a cruzar entre ellas. Y como se cruzan entre ellas, la generación siguiente pues, va a ser también resistente. ¿Y qué pasa con esto? Que si trato otra vez con el mismo producto, toda mi población va a ser resistente. Ya, a partir de ahí, da igual lo que haga, que es como si le estuviera echando agua con azúcar. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos el uso repetido de plaguicidas, es el problema, y es cierto, es complicado de gestionar porque hay pocas familias de plaguicidas. Vale. Solo para reafirmar, es un fenómeno de base genética. Tiene que cambiar, por lo menos tiene que cambiar la estructura del sitio al que se unen, el sitio al que se une el plaguicida o el acaricida. Tiene que cambiar también la expresión de los genes en general. Tiene que haber mutaciones. Y ahora os enseñaré alguna. Os enseñaré alguna para que veáis en qué casos han cambiado. ¿Vale? Esto lo digo, lo enseño un poco solo a modo de ejemplo. No me importa realmente que las estructuras son para que veáis un poquito lo que hay. Realmente es un mecanismo de resistencia que se llama resistencia metabólica. ¿Por qué? Cuando a cualquiera de nosotros nos entra un tóxico en el cuerpo, ¿qué pasa? El organismo intenta enseguida cortarlo para que no nos mate. Lo mismo le pasa a la varroa. Lo que pasa es que la acaricida usualmente actúa antes de que la varroa logre, digamos, degradarlo. Actúa antes y la mata. La varroa no puede con él. Pero en algunas ocasiones, algunas de estas enzimas, estas son enzimas que tenemos, usualmente nosotros las tenemos en el hígado. La varroa la tiene en otros sitios, pero nosotros las tenemos en el hígado. Estas enzimas, ¿qué hacen? Si en algún caso alguna de ellas cambia para que se produzca mucho más de esta enzima, ¿qué va a hacer? Mucho más, pues más efectiva. ¿Qué va a hacer? Cuando entra el tóxico, lo va a degradar rápidamente, con lo cual este tóxico ya no va a ser efecto. Y el tóxico, la acaricida es el tóxico. Por tanto, este tipo de resistencia puede ser peligrosa, puede serlo, puede llegar a tener niveles de resistencia altos, no es lo más común, por suerte, no es lo más común, porque tiene usualmente resistencia cruzada con otras familias de plaguicidas. Es decir, como los acaricidas usualmente tienen algunos grupos químicos que son similares, ¿qué va a pasar? Que
las enzimas van a reconocerlos por igual. Y entonces lo van a trocear. Y van a ser, digamos, inservibles en la caricia. No obstante, el más peligroso es este que tenemos aquí. El más peligroso es este, ¿por qué? Porque es cuando se cambia el sitio al que se une el acaricida. Este es el más peligroso. Es muy, muy específico, porque realmente solamente actúa sobre aquellos que se unen exactamente al mismo sitio. Y aquí tenemos, por ejemplo, el canal de sodio. Esto es una proteína que está en todos nosotros, la tenemos en los axones, en las neuronas, y es muy importante para la transmisión del impulso nervioso. Entonces, aquí se unen el DDT, que no se usa para nada, pero se une aquí los piretroides. Aquí tenemos la acetilcolinesterasa, es otra enzima que está actuando en la unión entre las neuronas. Esto se parece, lo más parecido a una neurona que he podido dibujar, pero bueno. A esta enzima se unen los organofosforados y los carbamatos. Y ahora hablaremos de quién es quién. Y por último tenemos, en este caso, aquí las formamidinas que se unen al receptor de dopamina. ¿Vale? Una vez que hay este tipo de resistencia, es muy, pero que muy alto el nivel de resistencia. Es decir, una vez que se modifica el sitio de unión, el acaricida no se va a unir. Por tanto, es como si le estuviera echando agua a barro. Vale. Aquí pongo ahora quién es quién. Y por eso digo que los metía en el mismo saco. ¿Por qué? Porque tanto el taofluvalinato como la flumetrina, como la crinatrina, por ejemplo, que no está autorizado para su uso, pero todos sabemos que se usa, se unen al canal de sodio. Por tanto, si yo utilizo cualquiera de estos productos y Varroa es resistente a uno de ellos, es muy, pero que muy probable que el resto no haga efecto. Aunque sean productos diferentes. ¿Bien? Es muy, pero que muy probable que no haga efecto. También tenemos, en el caso de la acetilcolinesterasa, tenemos el cumafos, el clofenbinfos, que los dos actúan sobre el mismo sitio. El cumafos sabemos que es el principio activo de Checkmate. El clofenbinfos es el de la supona, que también está prohibido, pero que sabemos que también se usa. Y después tenemos los clopirifos, que no creo que nadie utilice clopirifos en sus colmenas, porque tiene un nivel de toxicidad en abejas muy, pero que muy alto. Sin embargo, sí que se utiliza mucho en agricultura. Y como se utiliza en agricultura, es algo que las abejas pueden recoger en el polen y lo pueden incorporar en la colmena. Ahora veréis en algún caso los niveles de clopirifos se detectan en algunos casos. ¿Vale? Bien, ahora voy a presentar un poco unos trabajos que hemos realizado durante algunos años. Y solamente traigo que realmente es un trabajo donde ha habido colaboración de muchas instituciones científicas. Bien, esto que está aquí, estas dos diapositivas que voy a presentar ahora, como decía, y agrupan en sí mismas el trabajo de 10 años por lo menos. ¿Vale? Esto que tenemos aquí quiere ser, es una, digamos, una representación del canal de sodio. Esto que comentaba antes, el sitio al que se unen los piretroides. Esto que tenéis aquí es una especie de bolsillo donde se une esto que tenemos aquí, que sería un piretroide. Nosotros, después de analizar muestras en varios sitios, empezamos haciendo algunos análisis en un primer lugar en Inglaterra y después comenzamos a hacerlo en toda Europa y muchas partes de España, y encontramos que en esta zona de aquí había un cambio de una citosina por una guanina que cambiaba realmente el aminoácido. ¿Vale? Cambia el sitio de unión en las varroas resistentes. Y lo que encontramos era que esta mutación estaba esparcida por toda Europa, esparcida por toda España, y que en Estados Unidos habían otras en el mismo sitio. Y esto da resistencia al fluvalinato, a la flumetrina y la crinatrina. Y puedo decir que puede dar resistencia a cualquier otro piretroide que se utilice contra ellas. Por la forma en que está. ¿Vale? Y esto que tenéis aquí es algo que es muy, pero que muy nuevo, y viene a razón de este proyecto que comentaba Pascual. Es algo que hemos encontrado hace muy poco tiempo, de hecho hace unos pocos meses, y realmente es las mutaciones de resistencia a mitraz.
Esto, empezamos con unas muestras de Francia y después seguimos con unas muestras de los Estados Unidos, donde habían encontrado resistencia, y vimos, este es el receptor de dopamina, vimos que aquí había un cambio de este aminoácido que está aquí en las muestras francesas. Este de aquí es un cambio que había en las muestras de Estados Unidos. Y este que está aquí, ese que está ahí, es un cambio que hemos encontrado en las muestras españolas. Muestras españolas de aquí, de la Comunidad Valenciana. Esto en colaboración con Enrique, que vieron algunas muestras que tenían algunos problemas con los tratamientos, nos las mandaron y hicimos los análisis y encontramos que efectivamente había esas mutaciones ahí. ¿Vale? Y ahora me diréis vosotros, vale, ¿y eso a mí para qué me vale? Pues a nosotros nos vale esto desde el punto de vista científico para saber eso, por qué y para hacer nuestros análisis poblacionales y de ver cómo realmente están distribuidas las mutaciones, saber por qué son resistentes, hacer muchos análisis a nivel científico. Pero a vosotros os vale, ¿por qué? Porque nosotros podemos diseñar una metodología para detectar esas barroas, utilizando una metodología que es relativamente sencilla en su concepción. Llegar a ella es complicado, pero una vez que está diseñada, pues funciona bastante bien. De hecho, funciona pero que muy bien. Básicamente es utilizar unos marcadores con luz fluorescente, que lo que hace es, en un equipo especial, lo que hacemos es detectar qué barroa tiene la mutación y qué barroa no la tiene. Básicamente es eso lo que hacemos, es lo que representamos aquí. Es un sistema que nos permite una detección rápida y muy precisa de los ácaros resistentes, es muy preciso. Me sirve para estimar la eficacia de los tratamientos antes de hacerlo. Y es ahí donde quiero yo hacer mucho énfasis ahora. Antes de hacerlo. Y me vale cualquier tipo de muestra. Para hacer estos ensayos, para hacer otros, necesito otro tipo de muestra. Pero para hacer estos ensayos ya me vale cualquier tipo de muestra. Puedo utilizar incluso a veces normalmente muestra de la bandeja de inspección, pero en algunos casos cualquier muestra de barroa que me mandéis. ¿Vale? Bien. Esto es lo que yo veo cuando hacemos el ensayo. Cuando hacemos el ensayo tenemos aquí cada puntito es una barroa diferente. Y tenemos aquí que estas de aquí, las que tienen, digamos, doble R, que son las que tienen las dos copias del genoma mutadas, estas son las malas de verdad. Estas son las barroas que sobreviven al tratamiento. ¿Y esto qué pasa? Que cuando yo tengo la muestra, yo puedo, a partir de un número de barroas que me lleguen a mí, de una muestra, de un colmenar, yo puedo decir, ahí hay el 50, el 30, el 90 o el 100% de las barroas resistentes. Cuando yo sé eso, antes de que se haga el tratamiento, yo puedo decir, no se te ocurra tratar con este producto porque no va a hacer nada. Y luego he probado varias veces. Que una vez que las barroas son resistentes, el producto no se afecta. Bien, ahora os voy a hablar de un par de proyectos. Uno que estuvimos realizando durante los años 2018-2019 con muestras de toda la Comunidad Valenciana, y otro que es este que estamos todavía, en el cual todavía estamos metidos, que esperamos terminar a mediados del año que viene. Esperamos terminarlo. Y os voy a contar un poco, por un caso, los resultados que ya obtuvimos y en otro caso los resultados que estamos ahora mismo obteniendo. Vale, en este primer proyecto estuvimos hablando del estado actual de la resistencia en las poblaciones de barroa de toda la Comunidad Valenciana. Aquí participasteis algunos de vosotros, porque bueno, APIADS fue una de las asociaciones que participó muy activamente en el proyecto. Tuvimos apoyo de Consellería. Yo tengo que siempre decirlo, porque realmente la Consellería en este caso apoyó mucho para que se pudiera llevar a cabo este proyecto, si no, no se hubiese podido llevar a cabo. Porque realmente la investigación es cara y realmente la financiación que pone el Ministerio para este tipo de trabajos no es suficiente en muchos casos. En este caso, la Consellería apoyó y evitó que los agricultores tuvierais que pagar
una cantidad de dinero importante, en este caso. ¿Vale? Lo que hacíamos era muestreos en cuadros de cría. Vosotros, algunos de vosotros lo habrán mandado, los cuadros de cría se enviaban, o se envían todavía, a nuestra sede, y ahí pues hacíamos directamente, se sacaban las larvas, las pupas de abeja, y de ahí se sacaban las barroas. Podíamos ver el nivel de parasitismo. Esto realmente es algo que hacíamos para cada muestra por separado. Esta sería la media general, pero lo hacíamos para cada muestra por separado. Porque una de las cosas que nos comprometimos era a que cada uno de los agricultores que enviara muestra tuviera sus resultados. Porque eso sí que pensamos que era lo justo. Si vosotros recogéis muestra para que nosotros podamos hacer algunos trabajos, es lógico que sepáis esas muestras, qué características tienen, o que tengáis los resultados de la investigación. Hacíamos unos ensayos, que realmente lo que hacíamos era simular un poco las condiciones de la colmena para poder saber el efecto que tenían los acaricidas. Y aquí tenemos un ejemplo, esto es un ejemplo de cálculo de mortalidad. Lo digo esto porque cada uno de vosotros obtuvo el resultado real de sus colmenas. Y con el otro ensayo, este que comentaba antes, metíamos las barroas todas en una plaquita y utilizando esto que comentaba de las sondas fluorescentes, podíamos saber la frecuencia de ácaros resistentes. En este caso era solamente los piretoides porque aún no teníamos los datos de la mitras, que os digo, hace nada que los tenemos, hace nada. ¿Bien? Y en este caso, por ejemplo, tenemos aquí que en el ejemplo las barroas resistentes son un 66%. Vale. Así como estaba la situación en la Comunidad Valenciana. Como veis, en el caso de Comafos y en el caso de piretoides, lo que es amarillito son las resistentes. Los que están en cada uno de los quesitos estos, los amarillitos son los resistentes. Como veis, realmente, en el caso de Comafos y en el caso de piretoides, hay un nivel de resistencia muy alto. Pero, ¿es algo realmente uniforme? No. Y ahí voy a hacer énfasis también. No es uniforme. En el caso de la mitraz sí que tenemos una consistencia bastante alta, aunque hay algunas zonas donde sí que podemos ver que sí que hay cierto nivel de resistencia. Y ahora os enseño esta, ¿no? Que me diréis, ¿esto qué significa? Pues significa eso precisamente lo que os estaba contando. No es uniforme. Cada uno de estos puntos aquí que tenemos son colmenas. Colmenas de los ensayos que nos habéis enviado vosotros y agricultores de toda la comunidad. En el caso de Checkmate tenemos eficacia esperada de casi un 0% a eficacias esperadas de hasta, en algún caso, el 100%. ¿Vale? Pero esto viene aparejado que en el caso de los piretoides tenemos lo mismo. Algunas que son muy resistentes, pero otras que tienen un nivel de susceptibilidad muy alto. Bien, y en el caso de la mitraz hay variación también, se ve bastante variación, pero no es tanto. No es tanta la variación como en el caso de Checkmate y de los piretoides. Aquí algo muy parecido ocurrió en el año 2019. Y esto es el ejemplo de lo que las características de cada una de las explotaciones de las cuales recibimos muestra. Aquí es un ejemplo. Hay una lista muchísimo más grande de colmenas. Hubo cientos de colmenas analizadas. Y aquí es donde quiero yo hacer mucho énfasis en lo que me refiero a la variabilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, que los piretoides tienen un 3% solamente de posible eficacia. No trates que un piretoide no se te ocurra. Pero sin embargo tenemos un nivel de resistencia, de eficacia de los amitrases, digámoslo de esa manera, del 83 o el 84%, que no llega a ser el 95% prometido, pero es bastante alto. Y después aquí tenemos, en este caso, el Checkmate de 68. Pero, por ejemplo, aquí tenemos, en esta de aquí, tenemos un nivel de eficacia probable de piretoides de aproximadamente el 85%. Es muy alto en comparación con lo que se tiene normalmente. Sin embargo, tenemos aquí una eficacia de Checkmate de aproximadamente el 40 y tantos %. ¿Qué digo con esto? Que sabiendo de antemano el nivel de eficacia que puedo tener, yo puedo escoger qué producto puede ser más eficaz.
E incluso en algunos casos en los cuales tengamos, pudiésemos tener problemas con todos, ¿qué me decís? ¿Con qué trato entonces? Pues evidentemente no trates con ninguno de tus acaricidas. Tendrías que utilizar técnicas de manejo que te elimine la población de varroa, o a menos que la reduzcan muchísimo, para realmente evitar hacer un tratamiento que lo que te va a hacer es gastarte tiempo y dinero. Porque en muchas ocasiones estáis tratando con productos que no van a hacer efecto. Porque ya de antemano está claro que no van a hacer efecto. Entonces, estáis gastando, como digo, tiempo y dinero. ¿Vale? Y como decía, lo que hacíamos era, nosotros preparábamos unos informes que se enviaban a cada una de las sedes de las ADS, y estos informes iban a los agricultores. ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de informe. Y aquí tenemos los tratamientos, que se hacía se hizo un tratamiento en febrero y uno en octubre con Amitraz, en ambos casos, y en el año 2019 se hizo un tratamiento con piretroides. Bien, cuando hicimos los análisis de las varroas que habían venido de ese tratamiento, ¿qué tenemos? Que casi todas las varroas eran resistentes a los piretroides. ¿Por qué? Porque si habéis un tratamiento con piretroides aquí, una vez que haces un tratamiento con piretroides, puede ser que tengas eficacia, pero ojo, no vuelvas a tratar con un piretroide en la misma temporada. Seguro que no. ¿Por qué? Porque el resto de los ácaros que han quedado en la colmena son todos resistentes. A la siguiente vuelta, si le vuelves a dar otra más con piretroides, es como si le estuvieras echando agua. No lo hagáis, porque realmente no vais a conseguir una eficacia realmente buena. Y aquí tenemos, por ejemplo, que teníamos en esta otra, teníamos una eficacia de Amitraz bastante baja. Una de Checkmate muchísimo más baja. Pero como habían tratado solamente con Amitraz en este caso, y con piretroides había algo de resistencia a los piretroides, un 13%, teníamos una eficacia probable de los piretroides que podía ir entre el 80 y el 90 y tantos %. Se podía usar piretroides. De hecho, en este caso, no recordar que fue en este caso, pedimos efectivamente al agricultor que hiciera tratamiento con piretroides y funcionó muy bien. Trató como pistán y funcionó muy bien. Esa vez, porque le dijimos, vale, las varroas que tengas después, al año siguiente, mándanoslas. A la temporada siguiente, perdón. Nos mandó las varroas y todas eran resistentes. Con lo cual, eso funciona, sí que puede funcionar, pero no es cuestión de decir, vale, pues ahora que me ha funcionado, pues lo vuelvo a usar. No, porque no va a funcionar. A la siguiente no. ¿Vale? Vale. Pues, y este es el proyecto que estamos llevando a cabo ahora mismo, que es dinámica de la resistencia a los acaricidas en varroa. Este proyecto lo que pretende es ver un poco cómo va evolucionando el nivel de resistencia en las colmenas según el nivel de acumulación de acaricidas en la cera. Porque sabéis todos que en la cera se acumulan los acaricidas. Unos más que otros, unos a más nivel que otros. Pero realmente lo que queremos ver, realmente es saber si esa acumulación de acaricidas en la cera está fomentando el desarrollo de resistencia. Es algo que es bastante complicado de llegar a un resultado en poco tiempo, y realmente 3 años parece mucho, pero no es mucho tiempo en este sentido, pero hay algún resultado interesante que ya se puede ver. Hay alguna cosa interesante que ya se puede ver. Bueno, esto es un trabajo que de hecho estuvieron trabajando precisamente los compañeros vuestros de aquí de APIADS, donde se veía realmente que la cera tiene niveles muy altos de acaricidas en muchos casos. Los niveles más altos son aquellos, acaricidas y otros insecticidas, pero los niveles más altos son aquellos que provienen de precisamente los productos que se utilizan contra varroa. Nosotros lo que hicimos fue, en nuestro ensayo, es diseñar un diseño experimental bastante sencillo con 2 emplazamientos, uno en Alicante y uno en Valencia, el de aquí de Chiva. Y en este caso teníamos pensado en un primer momento utilizar panales de plástico. De hecho, lo empezamos a utilizar, Enrique puede dar fe de que lo intentó, pero no funcionaron. Los panales de plástico, los que compramos en ese momento, no funcionaron.
y el tiempo se nos echaba encima y no pudimos realmente, no tenemos mucho margen de maniobra realmente para seguir, para buscar otros plásticos para poder intentar salvar el experimento. Por tanto, lo que hicimos fue eliminar los paneles de plástico y nos quedamos con cera reciclada, que es la cera que utiliza normalmente todo el mundo, y cera purificada, a la cual se le había eliminado una parte muy importante de los residuos que tenía. Y entonces hicimos un sistema en el cual unas colmenas no iban a recibir tratamientos con acaricidas, otras iban a recibir tratamiento con Cumafos, otras con Apitras y otras con taofluvalinato. ¿Bien? Ese es el sistema para de esa manera ver, por un lado, si los niveles de residuos estaban generando resistencia por sí mismos, es decir, solo aunque estuviera contaminada la cera, estaban teniendo evolución de resistencia, y otra, íbamos a ver el efecto que tenían los tratamientos. Vale, estos son los asentamientos. Este es el de Villanueva de Castellón, este es el de aquí de Chiva, que tenemos aquí. Bueno, realmente nuestra idea es, por un lado, era determinar los residuos acaricidas en la cera en 3 tiempos diferentes y determinar los niveles de resistencia a acaricidas. Medimos otras muchas cosas, pero bueno, realmente lo que más interesa es estos 2 aspectos. En el caso de los residuos de plaguicidas, como veis, tenemos aquí en rojo es la cera reciclada, en verde la cera purificada y en negro las colmenas originales de donde sacamos las abejas. Bien, aquí tenemos que, como veis, los niveles de Cumafos y de fluvalinato en las colmenas, perdón, en la cera reciclada son bastante altos. Muy altos. Esta es cera, digamos, comercial, esto no es cera que hayamos hecho nosotros para algo, es cera comercial, comprada a un distribuidor, que seguro que vosotros también le compráis, y tiene estos niveles. También tiene clorofenifos, y también tiene, aunque niveles muy bajitos, de clorpirifos. Este que veis aquí también son los niveles de uno de los metabolitos de la mitraz. De la mitraz, al ser un poco inestable, realmente lo que detecta son los metabolitos de la mitraz. Pero bueno, tenía unos niveles pequeños. La cera reciclada, la cera purificada, pues apenas tenía de ninguno. Con lo cual estaba bastante limpia en un primer momento. Vale, estos son los ensayos, los últimos que hemos realizado hace nada. De hecho, la semana pasada se estaban haciendo ensayos todavía. ¿Vale? Y aquí tenemos ya los primeros datos que pueden ser interesantes. Como veis, realmente en el caso de Cumafos, en el caso de Checkmate, tenemos que los niveles, la susceptibilidad es bastante baja. En este caso, veis aquí que la susceptibilidad es un poquito más alta en el caso de la cera purificada, y en el caso de la cera reciclada es significativamente más baja la susceptibilidad. Esto en el caso de las colmenas que se habían tratado con Checkmate. Veis que el nivel es bastante bajo. Sin embargo, y esto es una buena noticia para algunos, tenemos que el nivel de susceptibilidad al Apitras, o a la mitraz en general, es bastante alto en todos los casos, incluso en aquellas colmenas que se habían tratado con Apitras. Es bastante alto, pero no es para nada el 90 y tantos % que debería ser. Llamo la atención sobre eso porque es algo muy notorio, que realmente ya desde hace un par de años estamos viendo que va disminuyendo de forma paulatina el nivel de susceptibilidad a la mitraz. Vale. Y en el caso de los piretroides, pues aquí sí que tenemos un nivel de susceptibilidad pero que muy bajito, en el caso de aquellas colmenas que se habían tratado con piretroides. Los piretroides sí que vemos un cambio muy radical entre aquellas colmenas que se han tratado y las que no se han tratado. Cuando se ha tratado con piretroides, que son estas que tenemos aquí, realmente el nivel de susceptibilidad es muy bajo. Es decir, no recomiendo bajo ningún concepto, una vez que se haya tratado con piretroides, volver a tratar con piretroides en un tiempo. Es importante. Bien, y aquí bueno, tenemos la comparación entre el estado original y el estado en que están las colmenas ahora. Como veis, en el caso de Checkmate tenemos una bajada muy importante, solamente comparando la misma colmena con
las mismas colmenas, entre ellas de un año para otro. Como veis, cae muy significativamente la eficacia que tiene el checkmate. En el caso del resto hay variación, pero no es tan significativo como en el caso del checkmate. En el caso del arbitrage tenemos también, es una buena noticia realmente, que el nivel sigue siendo bastante estable, a un nivel inferior de lo esperable o de lo deseable, pero sigue siendo bastante estable. Estos son colmenas experimentales, son nuestras colmenas, no son colmenas como las que he enseñado antes de todos los apicultores de la región. Son las colmenas experimentales, que tienen realmente el mismo background genético en todos los casos, por lo tanto esperamos una estabilidad. En el caso de que no haya resistencia, en el caso de piretoides, como habéis visto hace un momento, y en el caso de checkmate, sí que hay variación importante porque sí que tenemos resistencia. Aquí tenéis, por ejemplo, el caso de los piretoides, como hay una bajada, pero que muy importante en el nivel de susceptibilidad una vez que se ha tratado con piretoides. Esto realmente son datos, como digo, de la semana pasada. Estábamos terminando de hacer estos ensayos y nos queda todavía otro ensayo más para ver realmente cómo es la evolución completa. Pero ahora mismo, realmente ya podríamos decir que tenemos bastante claro cuáles son los mecanismos de resistencia tanto a los piretoides como a la mitraz. Seguimos trabajando en el caso del Cumafos para poder tener, digamos, el pack completo en ese caso. Hemos diseñado test diagnósticos rápidos para detectar resistencia. Los tenemos en ambos casos. ¿Cómo diría? No somos una empresa, somos un laboratorio de investigación. Nosotros diseñamos los ensayos, los tenemos listos, hechos de información para todo aquel que pueda o que quiera buscarla. Está disponible, es pública para todo el que quiera encontrarla. Cómo se hacen los test diagnósticos y cómo realmente se pueden hacer los ensayos. Hemos hecho rastreo de nivel de resistencia en toda la Comunidad Valenciana y ya estamos detectando que los residuos agresidos en cera influyen negativamente en la evolución de resistencia. Es decir, el hecho de que haya residuos en cera puede realmente influir negativamente. Y por último, esto es una recomendación, que es muy importante conocer el estado de la resistencia antes de hacer los tratamientos. Ahora después, si queréis, discutimos un poco sobre el tema de por qué digo esto y qué propongo realmente yo en ese sentido. Y os dejo con este cómic, que ya también lo he enseñado alguna vez, donde presentamos un poco realmente la problemática. Esto es algo que quizás estaría bien en algún momento hacerlo público de alguna forma, porque realmente está muy bien. Si queréis os lo paso y lo tenéis, porque es muy sencillo, realmente presenta la problemática y donde se ve realmente que las cosas que se pueden hacer o que se hacen normalmente y que no son realmente las más recomendables. Y aquí realmente pues decimos un poco nuestra idea, nuestra hipótesis de cómo realmente se debe trabajar en este caso, que os parecerá un poco de perogrullo, como digo, pero lo importante, lo que realmente quiero hacer énfasis es que es importante pensar en rotar tratamientos, pensar en hacer manejo, pero con conocimiento de causa. No hacerlo al tuntún o porque mi colega me ha dicho que a él, en sus colmenas del otro lado, le funcionó esto. Porque quizás vuestro colega, vuestro amigo, con toda la mejor intención, os está diciendo qué es lo que le funcionó a él, pero no tiene nada que ver con las tuyas. Las barroas que están en tu colmena no tienen para nada que ver con las barroas que tiene tu colega, tu amigo, en 2 kilómetros más para allá, 5 kilómetros más para allá, o 20 kilómetros más para allá. ¿Bien? Eso es algo que quiero que tengáis muy presente, que hay mucha variabilidad entre las colmenas, mucha. En un caso puede ser algunas que son resistentes a uno de los productos y muy susceptibles al otro, y en otra colmena puede ser completamente al revés. Entonces, estás utilizando un producto que a ti no te va a hacer efecto, pero quizás a tu vecino sí. Vale, y aquí son mis compañeros de trabajo, que Anabel y Sara han venido hoy conmigo, que han estado realmente a pie de cañón durante mucho tiempo en este proyecto, y pues, mi otra compañera Sara y Óscar, que también han estado involucrados. Y esto pues eso, ha estado financiado por el Ministerio, por Consellería,
Y bueno, realmente las asociaciones APIADS y APIVAL han estado las dos a pie de cañón con nosotros durante estos años. ¿Vale? Y muchas gracias.